Descubrí que mis padres, ambos, eran infieles, así que los chantajeé. Logré lo que quería, pero nunca imaginé cómo terminaría todo. Necesito desahogarme porque no sé cómo manejar esto. Mi vida parece una telenovela, pero les juro que todo lo que estoy a punto de contar es real. Tengo 21 años, M. Mis padres, Marta y Ricardo, nombres falsos, siempre parecían el ejemplo perfecto de una pareja feliz, pero descubrí sus mentiras y no supe cómo actuar. Desde que tengo memoria, mis padres fueron la pareja perfecta a los ojos de todos. Siempre estaban riendo, cariñosos y llenos de energía. En las reuniones familiares eran el centro de atención, compartiendo anécdotas divertidas como aquella vez que se perdieron en un pueblo y terminaron bailando con los locales. Mi papá imitaba a un anciano que les había enseñado a bailar, mientras mi mamá reía sin parar. Esa conexión hacía que los demás no pudieran evitar reír también. En casa, disfrutaban de su compañía incluso en lo más cotidiano. En las mañanas, los escuchaba cantar juntos mientras preparaban el desayuno, y muchas veces mi papá la tomaba por la cintura para bailar en la cocina. A pesar de mis protestas por tanta miel, en el fondo me encantaba verlos tan felices. Los fines de semana los dedicaban a escapadas románticas. Regresaban con historias y fotos que mi mamá organizaba en álbumes llenos de momentos únicos. Para la familia, eran un ejemplo de matrimonio ideal. Mis primos y tíos buscaban sus consejos para mantener viva la chispa en sus relaciones. Mis padres siempre insistían en el humor y la prioridad mutua como claves. Parecían estar siempre de luna de miel, con pequeños gestos diarios como notas en el refrigerador o cena sorpresa. De niña, pensaba que este amor era lo normal, pero ahora sé que lo que tenían era algo único, algo que muchos solo sueñan con encontrar. Por eso, descubrir que las cosas no eran como parecían fue un golpe difícil de asimilar. Y aquí va la historia. Todo empezó hace 2 meses. Una tarde, mi mamá me pidió que llevara su auto al taller porque necesitaba una revisión. Cuando abrí la guantera para sacar la póliza del seguro, encontré algo que no debería estar ahí, un recibo de un hotel. El detalle que me llamó la atención fue la fecha, era de 2 días antes, del día viernes, y mi mamá había dicho que los viernes debía quedarse hasta tarde en el trabajo ya que era la responsable de completar el informe semanal en la empresa. Aunque no le di demasiada importancia al recibo al principio, algo me hizo guardarlo. Esa misma noche, no pude quitarme la idea de la cabeza, así que decidí investigar. Revisé el historial de su tarjeta bancaria, tenemos acceso compartido a la cuenta familiar por razones prácticas, y vi pagos recurrentes a ese hotel. El patrón era claro, siempre coincidían con días en los que ella decía estar ocupada en la oficina. Mi corazón se hundió, pero traté de convencerme de que quizá había alguna explicación. La gota que colmó el vaso llegó 2 días después, cuando escuché una llamada de mi madre mientras estaba en la sala. Creía que estaba sola. Su tono era diferente, cariñoso, incluso coqueto. Lo último que dijo antes de colgar fue, «Te veo el viernes, mi amor». Estaba devastada. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, todavía intentando digerir lo de mi madre, fui a casa más temprano y me topé con papá mientras hacía teletrabajo. Él trabaja como consultor y tiene una oficina en casa donde siempre está ocupado con clientes o proyectos. Me pidió que le buscara unos documentos en el escritorio de su habitación. Subí sin pensarlo 2 veces y empecé a buscar en los cajones. Entre los papeles encontré un sobre con algo que jamás habría imaginado, fotos de mi papá abrazando y besando a una mujer que claramente no era mi madre. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Intenté convencerme de que eran fotos viejas, pero los detalles no dejaban lugar a dudas. En una de las fotos, estaban en un restaurante que acababa de abrir hace 1 mes en el centro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Y mi mamá, sabía algo de esto? Todavía en estado de shock, bajé al estudio con los documentos que mi papá me había pedido. Intenté actuar normal, pero mi mente estaba en blanco. Entonces ocurrió algo que parecía sacado de una película. Su teléfono, que estaba en la mesa, vibró con un mensaje. La pantalla se encendió y no pude evitar leerlo. Decía, «Amor, ¿cuándo podrás escaparte otra vez? Te extraño». Me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. Salí del estudio y me encerré en el baño, donde dejé salir todo lo que estaba conteniendo. Lloré como no lo había hecho en años. No he confrontado a ninguno de los dos. No sé si debería hacerlo. Tengo miedo de destruir nuestra familia, pero también siento que ya no puedo confiar en ellos. ¿Qué harían ustedes? Estoy perdida. Actualización. En menos de una semana, mi visión de la familia perfecta que creía tener se había destrozado. Me encontraba atrapada en un limbo de emociones. A veces me pregunto si ellos sabían lo que hacía el otro. ¿Se estaban vengando mutuamente? ¿O simplemente son así?
No sabía si confrontarlos, mantener el secreto o simplemente alejarme de todo. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de mi madre susurrando cariños por teléfono y las fotos de mi padre abrazando a otra mujer invadían mi mente. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y una terrible sensación de traición. Lo peor era la incertidumbre, no sabía cuánto tiempo había estado ocurriendo ni si ellos sabían lo que hacía el otro. Necesitaba respuestas. Más que eso, necesitaba pruebas. La idea de seguirlos no fue inmediata. Pasé varios días debatiéndome entre enfrentar a mis padres directamente o tratar de descubrir más por mi cuenta. Confrontarlos sin pruebas podría llevar a que lo negaran todo, o peor, a que me hicieran sentir culpable por espiar. Finalmente, decidí tomar el camino difícil. Si iba a enfrentar esta situación, necesitaba tener evidencia clara. No solo para ellos, sino también para mi propia paz mental. Comencé con mi madre. Sabía que los viernes eran sus días ocupados en la oficina, así que planeé seguirla ese día. Cuando llegó el viernes por la tarde, esperé a que saliera de la oficina, no sabía a qué hora salía realmente, así que decidí llegar una hora antes de su horario regular. Cuando por fin la vi salir, era su hora de salida habitual, evidentemente no tenía que quedarse a hacer horas extras. La seguí en mi auto, manteniendo una distancia prudente para no ser descubierta. Ella no fue a la casa. En lugar de eso, condujo hasta un barrio que no reconocía. Finalmente estacionó frente a un pequeño hotel boutique, el mismo cuyo nombre había visto en los recibos. Sentí un nudo en el estómago mientras la veía entrar. Esperé unos minutos antes de bajarme del auto y acercarme al edificio. Tenía que ser cuidadosa. No quería que me vieran, pero también necesitaba pruebas. Me acerqué a una de las ventanas del lobby y logré ver cómo mi madre saludaba a un hombre. Era alto, con cabello oscuro y en bastante buena forma. Se abrazaron y, antes de que pudiera reaccionar, se besaron. Sentí que el mundo se detenía. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos desde un ángulo que no delatara mi posición. Luego los vi subir juntos al ascensor. Me quedé ahí un momento, procesando lo que acababa de suceder. Mi mamá no estaba solo teniendo una aventura, estaba completamente involucrada con este hombre. Regresé a mi auto y esperé. Después de aproximadamente 2 horas, los vi salir juntos. Se despidieron con otro beso antes de irse en direcciones opuestas. Seguí al hombre por un rato, pero no pude averiguar mucho más. Decidí que era suficiente por ese día. Necesitaba un plan similar para mi papá. La oportunidad llegó unos días después. Mi papá mencionó que tenía una reunión importante con un cliente. Sabía que esta era mi oportunidad. Le dije que tenía un proyecto en la universidad y que estaría ocupado todo el día, lo que significaba que no sospecharía si no estaba en casa. Cuando salió, lo seguí igual que a mi madre. No fue difícil descubrir a dónde iba. Mi papá condujo hasta un café en el centro, donde lo esperaba la misma mujer de las fotos. La reconoció inmediatamente. Era rubia, elegante, y parecía mucho más joven que él. Entraron juntos al café, y me las arreglé para sentarme en una mesa cercana, lo suficientemente lejos como para no ser notada, pero cerca como para escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban con naturalidad, como si esto fuera algo rutinario para ellos. En un momento, ella se inclinó y le acarició la mano mientras se reían de algo que él había dicho. Me sentí enferma, pero logré tomar algunas fotos discretas. Después de un rato, salieron del café y se dirigieron al auto de mi papá. La llevó a un parque cercano, donde caminaron tomados de la mano y finalmente se sentaron en una banca. Observé desde la distancia mientras se besaban, y una vez más, tomé fotos. Cuando la dejó en su casa unas horas más tarde, me aseguré de anotar la dirección. Sabía que esto podría ser importante más adelante. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí exhausta, como si hubiera corrido un maratón emocional. Tenía pruebas de ambos, pero no sabía qué hacer con ellas. Guardé las fotos en una carpeta protegida en mi teléfono y me prometí no actuar impulsivamente. Necesito tiempo para pensar. En los días siguientes, traté de comportarme con normalidad. Fue difícil, especialmente durante las cenas familiares, cuando ambos se sentaban juntos como si nada estuviera mal. Mi mamá preguntaba cómo había ido mi día, mientras mi papá comentaba sobre sus proyectos. Cada palabra parecía una burla. Me costaba mínimo esfuerzo no gritarles en la cara y mostrarles las pruebas que tenía. ¿Qué harían ustedes? Quizás debería simplemente usar las fotos, enviarlas a cada uno y que se destape todo de inmediato. O quizás debería hacerlos sufrir un poco. Son buenos mentirosos, ¿qué tanto creen que puedan mentir? Actualización. Después de estar total y absolutamente segura de que ambos eran infieles, pasé días sin poder dormir. Me sentía traicionada, confundida y enojada. Pero después de mucho pensarlo, algo cambió en mí,
si ellos jugaban sucio, yo también podía hacerlo. No iba a destruir a mi familia, pero tampoco iba a dejar que siguieran como si nada. Así que decidí que, si ellos no podían ser honestos conmigo ni entre ellos, aprenderían una lección a mi manera. El plan empezó con mi madre. Usando un correo electrónico falso, le envié un mensaje directo. Decía algo así como: sé lo que haces en el hotel con tu amante. Si no quieres que tu esposo se entere, vas a transferir $500 a esta cuenta bancaria antes del viernes. No intentes rastrearme, porque tengo pruebas suficientes para destruir tu matrimonio. Para que supiera que no estaba mintiendo, envié una de las fotos que había tomado, la menos comprometedora, por si más adelante necesitaba sacar material más pesado. No esperaba que funcionara, pero el viernes revisé la cuenta que había abierto para esto y ahí estaban los $500. No me lo esperaba, porque no había respondido el correo. Ni siquiera intentó negociar. Esto me confirmó lo que ya sospechaba, no quería que mi papá supiera nada. Luego fue el turno de mi papá. Usando la misma estrategia, pero un tono ligeramente diferente, le envié un mensaje con las fotos que le tomé en el café. Le dije que si no quería que Marta, mi madre, viera esas imágenes, tendría que enviar $700 en menos de 5 días. Elegí una cantidad mayor para ver si también cedía, y para mi sorpresa, lo hizo sin cuestionar nada. Así empezó todo. Cada un par de días, alternaba entre ambos, pidiéndoles dinero, en cantidades más pequeñas que la primera, entre $50 a $100 dependiendo de qué tan generosa me sentía ese día, siempre dejando claro que si no cumplían, su secreto saldría a la luz. Apenas obtenía respuesta, ninguno trató de siquiera averiguar quién era. Ninguno sospechaba nada sobre lo que el otro estaba pasando y mucho menos que yo era la responsable de las pequeñas extorsiones, cada uno estaba más preocupado por mantener sus propios errores en las sombras. A veces sentía culpa, pero luego recordaba lo hipócritas que eran, y esa culpa desaparecía. Ambos comenzaron a comportarse de manera extraña en casa. Mi mamá estaba más distante y nerviosa, mientras que mi papá parecía siempre paranoico, revisando su teléfono constantemente. Lo curioso es que ninguno parecía sospechar del otro. Al contrario, parecían hacer un esfuerzo extra por actuar como si todo estuviera bien. El problema es que ahora me siento atrapada. No sé hasta cuándo pueda seguir con el juego antes de que uno de los dos descubra la verdad o sospechen de mí. He aprendido que manipular a la gente es mucho más fácil cuando tienen miedo, pero también comienzo a darme cuenta de que eso no me está haciendo sentir mejor. A veces me pregunto si de verdad lo hago por darles una lección o solo me estoy entreteniendo. ¿Creen que debería parar? Actualización. Después de un par de días de chantajear a mis padres, me di cuenta de algo importante: no estaba usando el dinero. Todo lo que les había pedido estaba guardado en las cuentas a las que debían enviar el soborno. Al principio pensé que lo hacía por venganza, por devolverles el daño que sentía que me habían hecho, pero ahora entiendo que no tenía un propósito real. Solo estaba prolongando el drama y acumulando más culpa. Mirándome al espejo, me di cuenta de que no estaba mejorando la situación, solo le estaba complicando más. Mis padres seguían siendo infieles, y yo me estaba convirtiendo en una versión peor de ellos. Era hora de cambiar el enfoque. Si querían seguir con esta farsa de matrimonio, tendría que obligarlos a enfrentarse a la verdad. Comencé por mi madre. Usando el mismo correo anónimo, le envié un mensaje que decía: Ricardo está más cerca de descubrir lo que haces. Ya no puedo ayudarte a proteger tu secreto. Si no hablas con él pronto, él sabrá toda la verdad mediante un tercero. Él merece saber la verdad. Le di un plazo de 1 semana, sin pedir nada a cambio. Sabía que el miedo de que mi papá descubriera todo la empujaría a tomar una decisión. A mi papá, le envié algo similar: Marta tiene sus sospechas sobre ti y esa mujer. No puedo seguir ocultándolo. Si no tomas acción y hablas con ella, las cosas podrían salir de mi control. Luego, me senté a esperar. No sabía cómo reaccionarían, pero confiaba en que su paranoia y miedo harían el resto. Lo que sucedió después fue explosivo, por decirlo de alguna manera. 2 días después de enviar los mensajes, escuché a mis padres tener una discusión en la sala, pero pusieron música para tratar de cubrirlo. No podía escuchar cada palabra, pero el tono era suficiente para saber que se estaban enfrentando. Mi mamá lloraba, y mi papá levantaba la voz. Se acusaron mutuamente de cosas que ninguno quiso admitir del todo. Al parecer, ninguno de los dos confesó completamente su infidelidad, pero ambos dejaron claro que sabían que el otro escondía algo. Esa noche, mi papá se fue a dormir al sofá. La tensión era palpable. Durante la semana siguiente, mis padres apenas se hablaban, y cuando lo hacían, era frío e incómodo. Finalmente, decidieron sentarse a hablar seriamente. No sé qué dijeron exactamente, pero cuando terminaron, anunciaron que iban a ir a terapia de pareja.
No sabía si iban a terminar quedándose juntos o divorciándose, pero sentía que por fin las cosas avanzan hacia algo real. Ya no están fingiendo ser perfectos, tenían que enfrentar sus errores y decidir qué querían hacer con su relación. Por mi parte, devolví todo el dinero que les había pedido. Lo transferí de vuelta a sus cuentas sin explicación alguna. No me interesaba quedarme con nada de eso. Además, ellos estuvieron dándome directamente dinero a mí por cuenta propia. Creo que era una manera de compensar el sentir que me fallaban como padres. Con eso esperaba que ellos nunca supieran que fui yo quien estuvo detrás de todo. La verdad es que me siento culpable por manipular la situación, pero también creo que fue la única forma de obligarlos a dejar de mentir y vivir en una mentira. Espero que les sirviera de lección, no solo para ellos, sino también para mí. A veces, la verdad es el único camino, por muy dolorosa que sea. Me gustaría que el ambiente deje de estar tan tenso. ¿Qué creen que suceda? Actualización. Después de semanas de silencio incómodo y de observar cómo mis padres intentaban reconstruir su relación, pensé que finalmente mi plan había funcionado. Ellos estaban enfrentando sus problemas y buscando soluciones, aunque yo no esperaba los resultados exactos. Sin embargo, la situación tomó un giro completamente inesperado cuando, una noche, me pidieron sentarnos a hablar los tres. Mi corazón comenzó a latir rápido. Ya lo saben que yo fui quien los chantajeaba, pensé. Habían descubierto que los chantajeé, y ahora iban a enfrentarme. Me preparé mentalmente para todo, gritos, reproches, tal vez incluso que me echaran de casa. Pero lo que realmente sucedió fue algo que jamás habría imaginado. Nos sentamos en la sala, mi mamá con una expresión serena y mi papá luciendo un poco más nervioso. Mi mamá fue la primera en hablar. Daphne, sabemos que estos últimos meses han sido extraños. Has notado la tensión entre nosotros, y queremos que sepas que eso ya terminó. Fuimos a terapia y logramos entender muchas cosas sobre nuestra relación, cosas que no habíamos reconocido en años. Yo asentí lentamente, esperando el golpe final, pero lo que vino después me dejó sin palabras. En terapia nos dimos cuenta de cuánto nos amamos, continuó mi papá. Pero también nos dimos cuenta de que el matrimonio no tiene que ser algo rígido. No queremos perder nuestra familia ni nuestro hogar, pero creemos que podemos ser felices explorando algo diferente, juntos. Hemos decidido tener una relación abierta, añadió mi mamá, con una sonrisa tranquila. ¿Qué? Mi mente quedó en blanco. No sabía si había escuchado bien o si mi cerebro estaba intentando protegerme de la información. Intenté mantener la compostura mientras ellos seguían explicando. Según ellos, la terapia les ayudó a entender que sus diferencias no eran tanto una señal de que no se amaban, sino de que estaban buscando algo que ninguno se había atrevido a hablar con el otro. La terapeuta les ayudó a abrirse y encontrar un terreno común. Al parecer, habían llegado a la conclusión de que su amor y compromiso no dependían de ser exclusivos. Queremos que sepas esto porque eres parte importante de nuestras vidas, dijo mi mamá. Esto no cambia nada en casa. Seguiremos siendo una familia, pero queremos que entiendas que esto es algo que hemos decidido juntos. Mi papá intervino, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera. Sabemos que puede sonar extraño, pero esta decisión nos ha dado una nueva perspectiva de nuestra relación. Y queremos ser honestos contigo porque no queremos que sientas que estamos escondiendo algo. Ahí estaba, la ironía completa. Ellos estaban confesándome sus secretos, cuando yo era la que había estado manipulándolos todo este tiempo. Además, olvidaron deliberadamente decirme que las diferencias de las que hablaban tenían nombre y apellido, pero no podía decirles que sabía que esa era la razón de todo. Me quedé sin palabras, apenas logrando asentir y balbucear un ok, cuando terminaron de hablar. Pasaron unos segundos de silencio antes de que mi mamá me preguntara. ¿Tienes alguna pregunta? Tenía miles, pero ninguna que pudiera hacer sin delatarme. Así que simplemente dije. No, mientras ustedes estén bien, yo estaré bien. Se abrazaron, aliviados de que lo tomara de esa manera, y después de unos minutos de charla ligera, se levantaron y se fueron a dormir. Yo me quedé ahí, en la sala, mirando al vacío y preguntándome cómo llegamos a este punto. Al final supongo que todo salió bien, ¿no? Mis padres solucionaron sus problemas y encontraron la forma de ser felices. Ahora me pregunto si alguna vez debo confesarles lo que hice, o si es mejor dejar todo como está y seguir adelante. Probablemente le deje como está.